Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Enorme placer de saludarles, mis amigos y paisanos. Estamos listos, preparados para el programa de esta mañana. Estamos arrancando la semana productiva y sin duda alguna, por supuesto, lo hacemos como siempre, ustedes ya saben, tratando de traerles los temas de mucho interés. Fíjense que había tratado de hacer esta entrevista con nuestro invitado, que ya se lo voy a presentar yo desde hace varios días, y por algunas razones ajenas a su voluntad, por supuesto, la agenda que él maneja pues no se había podido desarrollar, pero soy un hombre de fe y creo que los tiempos de Dios son perfectos, entonces creo que este es el momento oportuno, idóneo para poder sostener esta plática con el señor vicepresidente de la República y vicepresidente electo, el doctor Félix Ulloa Jr., a quien se los presento. Me da mucho gusto saludarlo, doctor, y que nos reciba, por supuesto, aquí para poder desarrollar esta entrevista por una razón muy especial, y es la de los acontecimientos que han pasado precisamente en los últimos días. Y por supuesto, el hecho de que también usted ya ahora, como vicepresidente electo, se apreste ya en unos pocos días a asumir a nueva cuenta el acompañamiento con el presidente de la República, Nayib Bukele, para un segundo mandato. Gracias por recibirnos y por supuesto le doy también los agradecimientos extensivos, porque sé que tiene una agenda bien apretada. Y como digo y vuelvo, insisto, nos ha costado un poco esta entrevista, pero aquí estamos listos, preparados para poder desarrollar esta plática. Bienvenido. Gracias, Natán. Es un gran gusto, como siempre, conversar contigo. De hecho, ya extrañábamos estos conversatorios. Sí. Siempre tuvimos esta buena sintonía, tú desde tu ejercicio periodístico, y a mí pues me ha tocado siempre estar dando opiniones relacionadas con el quehacer político, con los puntos de interés nacional. Y ahora, pues en esta condición en que me encuentro de vicepresidente en licencia y vicepresidente electo, sí. Lo cual pues genera una situación inédita en el país. Es primera vez, como hemos dicho, nosotros estamos haciendo historia. Y esta es parte de la historia que se va a leer en las próximas generaciones, de cómo en esta transición democrática, cuando cerramos la etapa de la posguerra en el 2019, y el pueblo escogió al presidente Nayib Bukele como el líder que iba a conducir este nuevo El Salvador. Y casi al final del mandato, el año pasado, en el concurso Miss Universo, el presidente dio la bienvenida a todas las Misses y a los organizadores, y sobre todo a los miles
de personas que asistieron al evento y los millones que nos veían a nivel mundial. Fueron, según el reporte, más de 140 millones de personas conectadas. El mensaje de él era: bienvenidos a este país que renace. Entonces, para mí, esta etapa que estamos empezando ahora con este nuevo mandato que el pueblo salvadoreño ha ratificado para el presidente, se trata justamente del renacer de El Salvador. Y ese es nuestro esfuerzo. Y sobre eso, con todo gusto, vamos a conversar. Claro, hay quienes no han entendido, doctor Ulloa, yo lo conozco desde hace rato, desde que usted viene de presidir el Instituto de Estudios Jurídicos junto con el doctor Omar Pastor, para los que no saben. Y usted viene desde hace mucho tiempo trabajando en las organizaciones de la sociedad civil, insistiendo, picando piedra porque se hicieran cambios y transformaciones que ahora están sucediendo. Pero hoy que usted ocupa el rol de vicepresidente de la República, hay ciertos personajes o miembros de el gremio de abogados al que usted pertenece que no entienden el rol que usted está jugando y en este momento de la historia y le lanzan críticas, le lanzan piedras, algunos hasta son irrespetuosos con su persona. ¿Cómo ha manejado todo este tiempo? Porque una cosa es ser el doctor Félix Ulloa, gremialista, y otro, por supuesto, el funcionario público, vicepresidente de la República. Recuerdo que en la última reunión que sostuvo el señor presidente de la República, Nayib Bukele, con todos sus funcionarios, en donde estuvo el señor fiscal general de la República, él dijo unas palabras bien sabias. Solo yo y el doctor Ulloa vamos a la elección, solo nosotros tenemos asegurados, si es que ganamos la elección, los cargos, de ahí nadie más, dijo. Y pues para el país ustedes ahora ganan un segundo mandato. ¿Cómo ha manejado este rol de pasar de las organizaciones de la sociedad civil, de dirigir una organización no gubernamental como era IEGES, buscando el tema de reformas constitucionales, buscando el tema de cambiar todo lo que había venido aconteciendo con darle espacio, por ejemplo, a la sociedad civil dentro de los cargos de elección popular y todo eso, el tema del fuero constitucional y todo eso, ahora que es vicepresidente de la República? Pues mira, no es fácil realmente hacer esa transición cuando uno está fuera del Estado, fuera del gobierno, que no tiene la responsabilidad de el futuro, el presente, el porvenir, el bienestar de un pueblo, porque estás trabajando para eso te eligieron, para dirigir los destinos de una nación, que cuando tú estás fuera y estás viendo los toros detrás de la barrera, como es el dicho popular, ¿no? No es lo mismo estar en la arena que estar viendo los toros detrás de la barrera. Cuando uno está detrás de la barrera, uno puede ejercer la crítica, se puede equivocar, no pasa nada, no hay responsabilidades que se puedan deducir, y entonces es muy fácil. La crítica es muy fácil. El tema es cuando tú estás ya en la responsabilidad, que un error tuyo puede generar desgracias, puede generar afectación a comunidades, puede generar afectación a personas, a procesos. Entonces tienes que tener mucho más cuidado en lo que vas a decir y sobre todo en tus acciones, lo que vas a hacer. Tú has dicho algo que es totalmente cierto. Muchísimas de las aspiraciones que teníamos en mi generación, no solo de la época del IEGES, que es la época del periodo prácticamente de la posguerra, sino antes, en los años 70, cuando yo me inicio en el trabajo político, con la Unión Nacional Opositora, en las elecciones de 1972, ahí en mi pueblo, en Chinameca, yo recibo la primera lección democrática cuando yo, representante de la UNO, iba a entrar a la alcaldía para el recuento de votos y un guardia me detuvo con la culata del fusil y me dijo: usted aquí no entra. Dije: pero yo soy el representante de la UNO, le enseñé mi credencial, aquí tenemos orden que usted no entra. Y ahí contaron los votos, sin que nosotros estuviéramos presentes. A partir de ahí empecé a ver yo de que la democracia es un esfuerzo que conlleva sacrificios enormes. En ese periodo también algunos jóvenes universitarios dijeron que frente a ese hecho del 72 y luego el fraude del 77, que aquí había que tomar las armas, porque no había otra forma de derrotar la dictadura militar. O tomábamos las armas
o los militares nunca iban a dejar el poder por la vía de las urnas. Y se estalló la guerra que duró casi más de una década, 1992 que se firmó la paz, y luego ya vino este nuevo periodo con las elecciones del 94, en las cuales ya yo participé de forma activa. De hecho, fui electo magistrado del Tribunal Supremo Electoral, en muchas aspiraciones que creímos que se podían implementar con los cambios, se quedaron en el vacío. Y ahora, mucha de la gente que nos quedamos frustradas de ver cómo se fue desviando ese sujeto histórico por el que todos luchamos, que lo construimos con las 4 letras, que se llamó FMLN, se fue desorientando, se fue perdiendo, lo fue absorbiendo el sistema, la corrupción lo llevó a tal extremo, que mira cómo terminó en el 2019, totalmente derrotado, con sus 2 últimos presidentes, prófugos de la justicia, con el presidente de la Asamblea Legislativa, prófugo de la justicia, con ministros, es decir, se cayó, se perdió esa esperanza. Entonces, ahora que estamos consiguiendo estas grandes transformaciones, que se han conseguido condiciones, situaciones que parecían inalcanzables hasta hace poco, donde hay una completa y absoluta libertad de expresión. Yo me acuerdo que cuando nosotros teníamos periódicos, eran clandestinos, radios clandestinas, no podías difundir tu pensamiento si era crítico con otro régimen. Ahora aquí los medios tradicionales nos critican en la mañana, en la tarde, un día sí, otro también, y no pasa nada. Es decir, la libertad de expresión está más que garantizada, la libertad de organización, es decir, hemos tenido las elecciones más libres que se ha dado en un país, le dimos a la diáspora la posibilidad de votar de manera libre y espontánea, algo que se le había limitado, se le había condicionado en 2014, en el 2019, ahora la gente se volcó en los consulados, en los centros de votación, eran colas y colas, y se quedaron miles sin poder votar, y hemos roto el récord mundial de 330,000 votos recogidos en el exterior. Es decir, el pueblo ahora es un nuevo pueblo, un nuevo El Salvador. Y lo que es más simbólico, que no lo pudo lograr ni Arena en sus 20 años, ni el FMLN en sus 10 años, que fue ese terror que se impuso en las comunidades y esa pérdida de soberanía del Estado en las comunidades y ese control que se mantenía por las estructuras criminales que controlaban casi más de la mitad del territorio nacional, lo hemos logrado derrotar en la guerra contra las pandillas. Y ahora tú ves en los barrios, en la Campanera, en todas estas la zonas, Margarita, todo, la Santa Lucía. y en las zonas rurales donde se han ido estas estructuras criminales a esconder, ahora la gente se siente libre. Tú ves los rostros. Yo luego le digo a muchos que son escépticos, digo, miren, es que no me crean a mí, simplemente vean a las personas en los autobuses, vayan al parque. Ese parque Cucatlán, que era después de las 5 de la tarde estaba vacío y solo hoy estaba rotado. Ahora a las 10 de la noche está lleno. Es decir, los espacios públicos se han recuperado. Entonces, cuando tú ves que se están logrando paso a paso estas grandes transformaciones y que se le está apostando a una educación de calidad, nuestra gente se está educando para entrar a la cuarta revolución industrial. Todos nuestros jóvenes están ya listos para entrar a la era digital. Los niños desde primaria y en el cantón más remoto del país tienen una tablet y reciben sus clases a través del Google Classroom. Es decir, estamos preparando un pueblo a educarlo para que sea funcional en el futuro. Entonces, un pueblo educado es un pueblo libre, que es lo que no teníamos, ni libertad física por el control que tenían las estructuras criminales en las comunidades, ni libertad de pensamiento porque la educación estaba totalmente atrasada. Y si a eso le agregas el sistema de salud, que lo encontramos en una precariedad y nos agarró el COVID con los hospitales destruidos, sin medicina en la farmacia, 2 enfermos en una misma cama, y ahora tenemos un sistema hospitalario de primer mundo. Entonces yo creo que esas transformaciones hablan por sí solas. Ahora hay una cosa que es importante, doctor Ulloa. No estamos hablando de que el país en 5 años se haya convertido en una Suiza, pues. O sea, hay todavía muchos retos que se deben de lograr y muchas cosas que se deben de corregir, que vienen heredadas de los gobiernos del pasado. Estuvieron en el gobierno, gobernaron y no tuvieron ni la decisión
ni la habilidad para poder resolver estos problemas. Entonces ahora que ven que se está resolviendo, pues no les queda más que criticar, pero es una crítica acerba, no es una crítica constructiva, no es una crítica que tenga sentido. Y le da sentido a lo que estamos haciendo porque permite contrastar, porque si no hubiese esas voces disidentes no tendríamos la posibilidad de ver qué es lo que estamos haciendo bien. ¿Verdad? Porque eso nos da, cuando tú ves eso, dice, haces un alto y dices, voy por buen camino. ¿Verdad? Como la anécdota aquella, no, si nos ladran es porque avanzamos. Ajá. Entonces, eso es entendible. Ahora, lo que sí vale la pena recordar, y sobre todo a estos pequeños grupos, es que el mayor destinatario y beneficiario de estas políticas de seguridad del presidente Bukele, del gabinete de seguridad y de todo el gobierno, son las grandes mayorías del pueblo. Por eso es que si tú ves, el régimen de excepción cuenta con un apoyo y un respaldo tal que es más que el respaldo que tiene el propio presidente. En la última encuesta antes de las elecciones, antes del 4 de febrero, una encuesta de Sigallus decía que el presidente Bukele tenía el 91% de respaldo del pueblo, 91%. Bueno, pero el régimen de excepción tenía el 96%. Bueno, o sea que casi que todas las encuestas, doctor, perdón que lo interrumpa, casi que todas las encuestas andaban entre el 85 y el 90% de aceptación de la... Y al final... Pero el régimen de excepción siempre tuvo mucho más. Es lo que te decía. Y se confirmó con el día de la elección. 2.700.000 y tantos ciudadanos votaron por el presidente Bukele, más del 85%. Y lo que decimos, personas que no apoyan o no apoyaron al presidente Bukele, que no están en ese 91% que señalaba Galo, sí estaban de acuerdo que el régimen de excepción continuara. Entonces, ¿por qué no vas a continuar implementando una herramienta que te lo permite el sistema jurídico, tanto la Constitución, las leyes secundarias, los tratados internacionales, por unas voces minoritarias, ¿verdad?, que hacen una crítica acerba, que piden que se termine el régimen de excepción, cuando más del 95% de la población está pidiendo que continúe? Entonces la respuesta del presidente Bukele ha sido siempre esa. Y a mí me lo han preguntado muchas veces en entrevistas con medios internacionales, que cómo se explica, dice, que el presidente Bukele haya llegado, cuando fue electo en el 2019, con el 54%, y que luego fuera subiendo exponencialmente hasta llegar a rebasar el techo del 90%. Entonces la respuesta la dio el mismo presidente. Y es tan sencilla como esto. No hay que olvidar para quién gobernamos. Entonces el presidente no gobierna para las élites, no gobierna para grupos minoritarios, no gobierna para poderes fácticos, porque ninguno de ellos nos apoyó para llegar a la presidencia en 2019. Aquí no hubo los grupos económicos poderosos tradicionales que tenían su candidato, que era Carlos Calleja. Aquí no tuvimos todo el respaldo económico de ALBA y de todos los financiamientos que tenía el FMLN, porque el candidato era Hugo Martínez. Entonces, ¿quién apoyaba al presidente Bukele? El pueblo. Por eso es que él llega libre de compromisos, no le debe a ningún grupo fáctico, ningún grupo económico que le haya financiado su campaña. No le debe a nadie, le debe al pueblo. Bueno, lo reafirmó en su última reunión del gabinete, ¿verdad? En la que dijo, el que quiera aportar aquí, digo que no. Es una mala inversión. Porque aquí no lo van a hacer. Doctor, quiero hacer un énfasis en eso. El presidente Bukele, contrario a otros gobiernos en el pasado, ¿cree usted no tiene compromisos con grupos de poder o poderes fácticos o grupos empresariales que en el pasado ponían y quitaban presidentes? Es que eso es lo que estamos diciendo. En ese momento... Pero sí se han visto algunos empresarios prominentes, muy cercanos al presidente. Es más, en la crisis que tuvimos del COVID, cuando hubo que tomar medidas de choque, mandó a llamar a varios empresarios. Que había que cerrar la economía. Entonces, ¿con quién te ibas a entender? Con los grupos económicos del poder, para poder entender y hablar con ellos. Y les dijo, aquí lo que importa es el pueblo, es la salud del pueblo, y vamos a cerrar la economía durante sea necesario para evitar que el pueblo se contagie y muera. Y ahí es donde este diálogo con estos sectores permitió
establecer una comunicación fluida y directa sin intermediarios, porque antes los intermediarios, que eran estas gremiales, la NEB y todas estas que entraron en conflicto con el gobierno, y sus tanques de pensamiento, como la UCA o FUSADE, ya no eran necesarios, porque el presidente tenía esa capacidad de interlocución, como quien dice, él puede hablar con el dueño del circo, ¿verdad? Y no con los payasos. Entonces, ¿para qué iba a estar intermediando si tenía la posibilidad de interlocución? Pero tener capacidad de interlocución no quiere decir ser sometido por o estar al servicio de. Eso mismo pasó con la administración de Estados Unidos, que vinieron aquí unos emisarios a querer dar instrucciones y el presidente dijo, no, ustedes no son procónsules y El Salvador no es patrio trasero de nadie. Mi colonia. Aquí mi colonia, aquí vamos a tomar las decisiones que sirvan para el bienestar de nuestro pueblo. Mire, al final, la visita de 2 o 3 congresistas, la llegada también del embajador William Duncan, hablando de los Estados Unidos y de la relación, porque ha mejorado mucho la relación de los Estados Unidos con El Salvador, permite poder entender lo que se está haciendo en El Salvador, no que te lo cuenten o que lo veas, porque eso era el tema. Las críticas de organizaciones como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, a lo que está pasando en el país con el tema de la captura de más de 70,000 criminales pandilleros, no se entendía. Y el presidente, recuerdo que en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe hizo el llamado a que vinieran a El Salvador, que dejaran sus oficinas, que viniera la prensa y que vieran lo que estaba pasando, que no les iba a pasar nada porque en el país había seguridad y se podía garantizar su seguridad. Y el presidente de la República, cada vez que ha podido, ha hecho este llamado, doctor. Yo le pregunto, el cambio que tienen los Estados Unidos con El Salvador, que respalda las medidas de seguridad, porque además detiene la migración, porque hay un fenómeno el cual es evidente, resultado de esta política se detiene la migración, les conviene a ellos. No, pero si imagínate que nosotros, que estábamos entre los países que más migrantes enviaban a los Estados Unidos, migrantes forzados, a Estados Unidos salimos del top 10, ya no estamos entre los 10 primeros países que mandan migrantes forzados hacia Estados Unidos. Eso es una victoria en la política migratoria. ¿Por qué? Porque las medidas que se han estado tomando desde El Salvador han puesto un stop, un paro a uno de los disparadores de la migración forzada, que era la violencia en las comunidades por parte de las pandillas. Si cuando tú empezaste a capturar a los pandilleros que cercaban las escuelas, que iban a reclutar jóvenes, que los obligaban a vender droga, los ocupaban para cobrar extorsiones o los mataban, y de toda esta gente, estos niños, estos jóvenes empezaban a irse para Estados Unidos. Lo mismo en las zonas rurales. Entonces, cuando vamos atacando esas causas estructurales que generan esta migración, se detiene ese flujo. Y ahora El Salvador está mucho más abajo de los países que tenían la migración forzada hacia Estados Unidos. Pero fíjense cómo estamos, de gobiernos que pactaron. Acaban de condenar ahorita a el diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano, por financiar pandillas. Claro, por supuesto. Sí. Hay señalamientos contra el mismo Ernesto Mason. Hay señalamientos también contra otros funcionarios, el mismo presidente de la República, expresidente de la República, Mauricio Funes, quien está prófugo en Nicaragua, ha sido condenado a 14 años de cárcel por lo mismo. Exacto. O sea, bueno, están los juicios contra Aristides Valencia, que era ministro de Gobernación, Benito... De eso venimos, el mismo quien fuera el otrora hombre de poder de esos dos gobiernos, el general David Vitoriano Munguía Payés, quien le atribuyen ser el padre de esa negociación perversa. O sea, que se ha escapado es Pablo Lúdez, que ha huido, está prófugo, ahora creo que se ha ido a México, que fue uno de los cerebros y de los articuladores de esa tregua. Raúl Mijango muere. Y murió y estuvo detenido, claro. Si tú ves ahí ese entuerto que se dio de esa tregua facilitada por estos tipos, es decir, Raúl Mijango y Pablo Lúdez, avalada por las autoridades, en este caso el ministro Munguía Payés, y bajo el visto bueno del presidente de la República, viene a tener su bendición de la OEA. Acuérdate que vino el secretario general de la OEA, Insulza, vinieron acá y lo vieron como una forma
de negociar con las estructuras criminales. Entonces, todo ese pasado que permitió que las pandillas se fortalecieran, se hicieran más robustas y tuviesen incluso esa colusión con el Estado, porque llegaban a entrenar. Y las vidas que le costaron a los salvadoreños. No, llegaban a entrenar a los polígonos de tiro del ejército. Es decir, eso es la parte oscura y negra de la historia. Pero vayámonos un poco más adelante. La elección de 2014. Candidato Norman Quijano, candidato Salvador Sánchez Serén. 6,000 votos de diferencia en una segunda vuelta. Hoy sabemos que esa elección, por las investigaciones de la Fiscalía General de la República, esa victoria presidencial de Salvador Sánchez Serén, excomandante guerrillero, que ahora está en Nicaragua también, prófugo, fue con el concurso de los votos de los pandilleros. Correcto. De eso venimos, doctor. De eso venimos. Y por eso es que cuando declaramos la guerra contra las pandillas, y dice el presidente, este día declaramos la guerra contra las pandillas, está haciendo el uso legítimo de lo que nosotros en derecho internacional humanitario llamamos el jus ad bellum. El jus ad bellum es el derecho a la guerra que tiene un Estado para defender a su población y su territorio cuando es atacada. Claro, en guerras internacionales, pero cuando se trata de que el enemigo está dentro, el ataque a la población lo hacían las estructuras criminales. Y el control del territorio donde el Estado no ejercía soberanía era en el territorio nacional. Entonces, cuando declaramos la guerra, lo estamos haciendo incluso, no solo dentro del jus ad bellum, del derecho internacional humanitario, sino amparados en el jus in bello, o sea, el derecho de la guerra, que está contenido en los 4 convenios de Ginebra, que tienen un artículo común, el artículo 3, que regula los conflictos armados de carácter interno. Es lo que tuvimos acá, es lo que está haciendo Ecuador, es lo que han hecho muchos estados para combatir estructuras y enemigos que están dentro del territorio nacional. Son conflictos internos. ¿Y qué fue la respuesta de estos grupos que tú mencionaste? Empezaron a alzar las voces y empezaron a criticar y a condenar lo que estábamos haciendo, sin entender que esa era la justa medida para salir en defensa de los derechos humanos de toda la población de El Salvador, que estaban siendo violentados de manera cruel. ¿Sabes cuánto fue el reporte del Instituto de Medicina Legal cuando nosotros recibimos el gobierno en 2019? Eran 41,000 asesinados en la última década. O sea, en los 2 gobiernos del FMLN hubieron 41,000 asesinados. Son cifras de una guerra brutal. ¿Y cómo no íbamos a salir en defensa de la población? ¿O querían que siguieran muriendo otros miles y miles para que no se tocaran a estas estructuras? ¿Y por qué hay gente que no lo entiende, inclusive dentro del país? Y le pregunto esto porque hay organizaciones aquí dentro, como Cristosal, como FESPAD, como Socorro Jurídico, que basado en el reclamo que hacen de que se le ha violentado el derecho a personas inocentes, está mal todo lo que se ha hecho. Es fácil la respuesta. ¿Quiénes están en Cristosal? ¿Quiénes son las voceras? Ruth López, del FBLN, con Eugenio Chica ahí en el tribunal. Zaida Nava, del CONA, fue de la policía, fue policía, también. Y todo. Sí. El otro, ¿cómo se llama? Que estuvo en la Cancillería y que fue procurador, Chávez, Morales, David Morales. David Morales. Son funcionarios del FMLN. Y si vas a FESPAD es lo mismo. Es decir, estás hablando de voceros de un partido que no tiene el liderazgo político para salir por sí mismo. Entonces utiliza a estas ONGs para criticar al gobierno, porque el partido como tal no tiene autoridad moral ni respaldo político para criticar. Entonces usa a estas instituciones para hacerlo. ¿Y en qué se basan ellos? Lo que tú decís. Y nosotros lo hemos reconocido. Han habido capturas ilegales. Y se ha liberado. Más de 7,000 personas han salido libres. Más de 7,000 personas que han comprobado que no tienen vinculación con las pandillas o que estuvieron en el lugar equivocado, a la hora equivocada, cuando las capturaron, han salido en libertad. Usted usa el término guerra para combatir a estos grupos, porque estábamos en una guerra contra grupos criminales de pandillas. Es que el presidente la declaró. Exactamente. Y te digo, y la declaró como jefe de Estado, haciendo uso del jus ad bellum. Y había gente que colaboraba a las pandillas de manera obligada y otros que lo hacían porque se beneficiaban de esa economía criminal. Eso está claro. Ahora, doctor,
en una guerra, como la definió el presidente, la guerra en contra de las pandillas, este tipo de situaciones en las que dentro de la limpieza social que se hace, se capturan a personas y después son liberadas porque se demuestra por parte del órgano judicial que no tienen suficientes pruebas para mantenerlos privados de su libertad ambulatoria, son válidos. Pues mira, yo lo que he hecho, porque me gusta hablar con pruebas y con información sólida, es pedir a la Procuraduría General de la República que me dé información cómo estamos respondiendo como Estado ante capturas ilegales. ¿Y se la han dado? Me han dado las listas, incluso de los cientos de defensores públicos que se han contratado para ir a defender a las personas que no tienen dinero para contratar a un abogado. Bueno, lo último. O sea que se les han garantizado sus derechos. El que no tiene para un abogado, hay un defensor público que lo pone y lo paga el Estado, lo paga la Procuraduría, para la Procuraduría General de la República. Acabo de recibir un informe porque me hablaron de Colombia, que una senadora quería hablar conmigo por los colombianos que están aquí detenidos por el régimen de excepción. Yo pedí la información y ahí tengo la lista, son decenas de colombianos que están detenidos, su estado de situación, en qué tribunal se encuentran, cuál es la causa que se les imputa, si tienen defensor de la Procuraduría o tienen defensor privado, el estado de situación. Es decir, el proceso se lleva judicialmente con todas las garantías de un debido proceso. Por lo tanto, no hay una alteración en ese sentido. Pues, me extraña mucho cuando gente que no sabe, que no conoce, dice, no, pero es que hay una violación al debido proceso en El Salvador. No es cierto, porque confunden la suspensión de dos garantías constitucionales que tiene el régimen de excepción, que solo son dos. El régimen de excepción no afecta a nada. Por eso hemos tenido aquí Miss Universo, concursos, certámenes de surf, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, las elecciones, las procesiones de Semana Santa, y aquí no hay una afectación de las libertades públicas, ni una sola libertad pública se ha afectado durante los 2 años de la reinserción. ¿Cuáles son las garantías que se han afectado? Las de carácter judicial e individual. O sea, no son garantías públicas, son individuales, y son las dos que están afectadas. La inviolabilidad de la correspondencia, porque ahora te agarra la policía y te perfilan de que perteneces a una pandilla, inmediatamente te revisan tu teléfono, tu computadora, es decir, se rompe la inviolabilidad por efectos de la suspensión de esa garantía. Y la segunda, la detención administrativa, que tiene que ser por 3 días y ahora se extiende a 15 días. Decime cuál otra se está afectando, ninguna otra. Y el derecho de defensa, te digo, está garantizado por el mismo Estado, porque tiene en la Procuraduría General de la República los abogados que se hacen cargo de los casos en los que la familia no tiene dinero para poner un defensor privado. Hace un par de días entrevisté a uno de los opositores, porque decidí entrevistarlo, uno de los opositores más duros, más recalcitrantes, que ha sido líder de partido político, diputado incluso, y lo entrevisté porque lo menciona el ex candidato a la presidencia de Arena, el señor Joel Humberto Sánchez, y para entender las graves declaraciones que da este señor, lo decido entrevistar, y yo le pregunto a él, porque él habla mucho de dictadura, él habla de que se está instaurando una dictadura, y de que a partir del arribo al poder de su segundo mandato, usted como vicepresidente y el presidente como presidente constitucional de la República, Nayib Bukele, es donde se va a comenzar a consolidar la dictadura. Pues yo le hacía una pregunta a él. Mire, le digo, y todo esto que usted habla, todo esto que usted dice, todo esto que usted expresa, si usted lo expresara en Nicaragua, en Cuba o en Venezuela, ¿qué cree que le pasaría? Le pregunto. Si a lo mejor estuviera muerto, me dijo. Pero usted aquí puede hablar con toda la libertad y puede expresarse, inclusive puede ser grosero, porque hay opositores que son groseros, irrespetuosos, malcriados, inclusive se han metido hasta con la familia del presidente de la República, y no han habido detenciones por el hecho de que tú te expreses, inclusive hasta de esa manera, doctor. ¿Cómo se les puede responder entonces en esa diatriba, en esa retórica que utilizan
para hablar de que en El Salvador se está consolidando una dictadura. Fíjate que ese discurso de que el presidente Bukele es un dictador millennial, que es un autócrata, que se está convirtiendo en un dictador del siglo XXI, le hemos escuchado de diferentes voces y sobre todo de voces del extranjero. Hay un coro de voces de algunos medios, y te los puedo mencionar: El País de España, Sí. Le Monde de Francia, Sí. la BBC de Londres, New York Times, En Estados France Unidos. 24, que se articulan y tienen como fuentes los periódicos nacionales, Alfaro, Factum. Entonces, sus fuentes son la oposición. Y no es que eso sea malo, al contrario, yo lo he dicho, en el mundo uno puede opinar y decir lo que quiera, y los medios son para eso. Lo que no se permite, y es un reclamo para estos medios, incluso a uno de ellos, a Fran 24, yo le advertí que si volvían a mentir, iban a ser sujetos de un proceso judicial en Francia. Porque ya una cosa es atacar, criticar con sólida base de información periodística, y otra cosa es mentir. Estaban mintiendo sobre el tema, en ese caso era el tema de la reelección del presidente Bukele. France 24 había sacado una nota diciendo que Bukele había reformado la Constitución para reelegirse. Imagínate esa mentira. Pues esos medios son los que fueron creando esa caricatura de un dictador. Y aquí, en El Salvador, los partidos derrotados, los partidos que no recibieron ningún respaldo del pueblo, no les queda otra que repetir esa misma diatriba. Bukele dictador. ¿Dictador de qué? Es decir, que controla todos los órganos del Estado. Si lo que ha habido aquí es una expresión de la voluntad popular que generó en el 2021 una mayoría legislativa que le permitió a la Asamblea del 1 de mayo al 1 de mayo del 2023, del 2021 a la fecha, una mayoría que le permitía al presidente ir concretando sus proyectos que la Asamblea anterior, la que cuando nosotros entramos en el 2019 hasta el 2021, hasta el 30 de abril del 2021, nos estuvo bloqueando todo. Cuando estábamos en el régimen de excepción, no permitía el accionar del Ministerio de Salud, del Ministerio de Defensa. A cada rato, ¿te acordás? ¿Te acordás, Natán, que a cada rato estaban llamando a los ministros a interpelarlos? No nos dejaban trabajar. Cuando solicitamos la ratificación del préstamo de los 109 millones del BCIE para la tercera etapa del Plan Control Territorial, se negaron. Entonces, ante eso es que el pueblo viene y le da al presidente la mayoría legislativa en el 2021. Y como ve que la ha usado bien, porque imagínate, los pueblos son sabios, el pueblo no se equivoca. Si el pueblo hubiera visto que el presidente hizo un mal uso del poder legislativo que se le había dado con esa mayoría en el 2021, no se lo hubiera ratificado en el 2024. Y no solo se lo ratifica, sino que se lo incrementa. Entonces, eso te da la idea de que quien define si una dictadura se está instalando en un país no son 4 intelectuales o 3 críticos políticos, son los pueblos, porque el pueblo es el que ha dado con esta exponencial victoria del 85% que no se ha visto en ninguna democracia moderna, un resultado de tal naturaleza, ese respaldo al pueblo. Entonces, si hay un dictador aquí, es el pueblo. Y hay una cosa por la que usted trabajó y luchó siempre: reducción de diputados. ¿Te acordás? Y por fin, sí, lo recuerdo. No, yo voy a presentar, yo pedía que se redujeran a 50, ¿sí? Y ahora quedaron 60. Quedaron 60, que van a tomar, por supuesto que ya tomaron posesión. Pero a lo que voy yo es cómo usted luchó porque se redujeran los diputados. Otra de sus luchas fue el tema del fuero constitucional. Mira, yo luché desde el presidente Bukele tenía 11 años, en 1992, cuando yo organicé un congreso que se llamó Una Nueva Constitución para un Nuevo País, porque estábamos terminando la guerra y yo me imaginaba que íbamos a poder diseñar un país moderno, democrático, inserto en la comunidad internacional, con toda esa energía y con todo el respaldo que teníamos de la comunidad internacional.
Solo en Washington se habían comprometido 800 millones de dólares para la reconstrucción del país. Entonces, desde ahí dije yo, hay que sentar las bases para un nuevo pacto social y dejar esta constitución, que fue hecha en el 83, tenía 9 años esa constitución, ¿verdad? Pues del 83 al 92 tenía 9, pero ya era obsoleta, porque había sido hecha en la guerra. Bueno, ¿quién la firma? Pues ¿quién es el presidente de la constituyente? Roberto D'Aubuisson, sí. Acusado de matar a Monseñor Romero. Esa es la constitución que yo quería que se cambiara para hacer una nueva en el 92. Ahora, el presidente me confió el estudio para hacer una reforma integral. Esperemos que se vaya poco a poco desarrollando. Pero lo que te quiero decir es mis luchas. Reforma constitucional, reducción de diputados, reducción de los consejos municipales. Yo lo planteaba a 100. O sea, no me ha pegado porque lo bajaron a 44 y yo pedía 100. Y en los diputados yo pedía 50 y dejaron 60. Pero recuerda que cuando aceptan su petición, cuando era presidente de IEGES y con otro grupo de notables juristas para que bajaran o redujeran la cantidad de diputados, usted logra que se declarara inconstitucional la plancha nacional. Sí. Pero vienen los diputados y cambian la manera de... No, y lo reparten y aumentan los diputados. Pero quedan iguales. Eso se llama el gato pardismo, o sea, cambiar para no cambiar. Pero hay una cosa que es un poquito más necesaria de que la profundicemos. Vaya, miren, usan el hecho de que se reduzcan los 60 diputados, que se cambie el tema de cocientes y residuos por un método nuevo para elegir con mayor representatividad y la reducción de los municipios para decir que se están cargando los dados a favor del partido en el gobierno o el partido del presidente Bukele. ¿Qué se responde a eso? Porque dicen, la oposición ha obtenido menos diputados porque cambiaron el sistema de elección de los diputados. Y el presidente Bukele también ha pedido que se reduzcan los consejos municipales plurales porque busca también beneficiar a su partido. Hay una cosa que es importante decirla. El presidente de la República no se mete en el tema de los consejos y él lo dice claramente. Ni en diputados, ni nada de eso. Hay una separación de poderes. Exacto. Pero sí se logra el objetivo. Pero aún así todavía se cuestiona y se critica el hecho de que se utilice o se cambie un tema por el que usted ha luchado, que era la reducción de diputados, para poder beneficiar a... Mira, esta lucha yo la vine dando desde el 97, cuando fueron las elecciones de 1997, que yo era magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y me llamó la atención que un partido, el PCN, con menos de 8% de los votos, tenía 14 diputados. Sí. Yo dije, ¿cómo es posible? Entonces, eran especialistas en residuos. Yo me empecé a buscar porque me vieron que el fraude, han votado, decían, en una época había un carnet electoral, han duplicado los carnets, un montón de leyendas negras. No, la clave estaba en el artículo de del Código Electoral, de cómo distribuía a los diputados por departamentos. Y habían 8 departamentos de 3 diputados. Entonces, el sistema electoral era de cociente y residuo. Entonces, los dos partidos grandes, Arena y el FMLN, se llevaban uno por cociente, pero el residuo de ellos era menor que los votos del PCN. Entonces el PCN siempre se llevaba el tercer diputado. Entonces esos 8 diputados que tuvo eran de los 8 departamentos que elegían 3. Entonces digo, no puede ser. Es decir, esto no hay proporcionalidad. Luego empecé a ver que la igualdad del voto también no se respetaba. ¿Por qué? Porque un diputado en San Salvador, en esa época, necesitaba 23,000 votos para ser electo. En cambio, uno de Cabañas, donde entró Ciro Cruz Cepeda en esa época, entró con 4,000 votos. ¿Cómo es posible que un diputado necesite 23 y otro 4? ¿Dónde está la igualdad del voto? Entonces, todo ese cuestionamiento me lo empecé a hacer y fue cuando yo presenté mi propuesta. Y ahí también había que cambiar el sistema de cocientes y residuos, que es el sistema HER. Entonces se pasó al que se utiliza hoy, que es el sistema HON, que es más equitativo, porque ahí entra la proporcionalidad tal cual es. Y eso no tiene que ver con que, bueno, ¿por qué se hizo hasta ahora? Porque hasta hoy se podía hacer. Porque esto no es que esto yo lo pedí hace más de 10 años, pero los dos partidos que controlaban la mayoría de la Asamblea no lo hicieron. ¿Por qué lo hacemos hoy? ¿Por qué? Porque tenemos la mayoría. Entonces no es que la mayoría llegó y se recetó un sistema para beneficiarse, no. La mayoría llegó aún con el mismo sistema y está mejorando, democratizando y modernizando el sistema político electoral. Eso es. Entonces, esta gente, como unos lo hacen por ignorancia,
yo veo muchos de los que se llaman aquí Sí. constitucionalistas, que son más ignorantes y burros, que no conocen, se han aprendido de memoria algunos textos y salen a recitarlos, pero no entienden cuál es el sentido del constitucionalismo moderno, ni el sentido de los sistemas y los procesos electorales. Yo voy a sacar ya dentro de poco un libro que se llama Introducción al Estudio del Derecho Electoral. Te doy la primicia porque en este periodo he estado aprovechando para tomar notas y actualizarlo, y vamos a hacer esa presentación para beneficio de la comunidad jurídica, que entiendan los procesos electorales, porque hay mucha ignorancia. Aquí no se enseña el derecho electoral en las universidades. Entonces los abogados que medio los chapucean salen a hablar cosas que son incoherencias. Hay pocos juristas que sí conocen el derecho electoral. Juan Contreras es uno de ellos, muy serio, muy respetado, y cuando vamos nosotros a los medios a opinar, dicen cualquier barrabasada y eso se convierte en una verdad que circula. Es lo que decía Umberto Eco, el filósofo italiano, escritor, ¿verdad? Que en este momento de la internet, de las redes sociales, se está dando la rebelión de los idiotas, porque el idiota del pueblo antes llegaba al bar, decía una chorrada, lo callaban y no hablaba más, pero ahora ese idiota pone un tweet, lo lee miles de personas, y un premio Nobel pone otro tweet y lo lee igual número de personas. Entonces no hay posibilidad de parar a los idiotas en este momento. Lo que nos toca es hacer más grandes las verdades y poder llegar a los públicos con los hechos, con los razonamientos, con la interpretación que está haciendo acorde a estos momentos. Doctor, voy a hacer una pausa. Está ampliado el concepto sobre lo que usted entiende y comprende y la lucha que ha venido haciendo. A mí me consta de verdad porque yo conozco desde dónde viene ese trabajo que ha venido desarrollando porque se hagan cambios y transformaciones en el país. Pero hay algo que quisiera que por favor me permitiera poder discutir con usted unos minutos más. Es el tema de las últimas decisiones tomadas por los diputados salientes y las que por supuesto han ratificado los diputados entrantes. Esto tiene que ver mucho con tema constitucional que usted maneja muy bien y algunos conceptos, porque yo entiendo además que dentro de las reformas que usted le propuso al presidente, porque él le pide a usted que trabaje en un legajo de reformas, iba algo del artículo 248. Vamos a discutir rápidamente unos minutos. Hago una pausa comercial rapidita y regreso rápido con el vicepresidente de la República electo y por supuesto ahorita con licencia, por supuesto, rápidamente para poder finalizar la plática que nos ha permitido y que por supuesto sabemos que su agenda es muy apretada, pues, y damos las gracias porque nos ha permitido poder hacer esto. Antes quiero decirles que la próxima salida de Envío Guatemex es el 16 de mayo. Entonces ahí están los números en pantalla para que puedan hablar al call center 786-216-9013 y las ciudades rápidamente, les dejamos ahí las ciudades para que ustedes también tomen nota a dónde es que pueden ustedes pedir que les envíen su caja y se la vayan a recoger. Recuerden además la Santaneca de la Mission, si te encuentras en la bella San Francisco, California y buscas un lugar con comida familiar y casera, Salvamex preparada de momento, nuestros amigos de la Santaneca de la Mission. Y recuerda que con Sunset Travel, los boletos económicos de avión baratísimos, también te ayudan con las cartas de viaje para niños, carta poder, carta notarizada, impuestos income taxes. Llama para que te atiendan sin hacer ningún tipo de contratiempo y no esperes. Llama a los teléfonos, pregúntale, porque están atendiendo a toda la comunidad latina en Los Ángeles, California. Ya regresamos, no nos cambien. Hola, ¿qué tal mis amigos y paisanos? Estamos muy contentos porque les traemos buenas noticias. Vean este hermosísimo pick-up, es parte de la nueva flota de unidades que va a tener a disposición para ustedes Evolution Rental Service. Cuando de rentar un vehículo se trata, ustedes deben de pensar en Evolution Rental Service y el número de teléfono es 310-994-2563.
tu amigo y paisano que vienes de vacaciones, vienes a hacer turismo médico, vienes de negocios, no importa cuál sea tu necesidad, si es la playa, la montaña o la ciudad, pues ya puedes comenzar a pedir, por favor, que te renten estos hermosísimos pickups. Son 3 unidades que estarán disponibles para que ustedes los puedan rentar a partir de este momento. Y recuerde, el número de Evolution Rental Service para que puedas rentar tu vehículo con ellos y puedas pedir estos pickups es 310-994-2563. Así es que por favor les pido, mis amigos y paisanos, cuando piensen en rentar un vehículo, piensen en Evolution Rental Service y ahora ya pueden pedir estos pickups. Son 3 unidades que van a tener a disposición y bueno, como siempre, Evolution Rental Service evolucionando para darle un mejor servicio a todos y cada uno de ustedes, mis amigos y paisanos. No olviden el número 310-994-2563, el número de Evolution Rental Service para que rentes tu vehículo con Evolution Rental Service. Mi nombre es Jocelyn Janet Amaya Enamorado. Soy barista en Baiza Café. Me encanta la atención al cliente, me encanta preparar bebidas como alimentos. Quali es nuestra fuente principal para elaborar todas nuestras bebidas, iniciando por nuestro café tradicional, ya que le da un toque especial a nuestro café, un buen sabor, un buen pH balanceado, también al igual que nuestros métodos. El sabor es auténtico, se percibe un sabor único e inigualable. Invito a todas las personas a visitar nuestra tienda como Baiza Café, ya que es un lugar auténtico y único por nuestros prints. ¿Están buscando algo hecho en El Salvador? Pueden venir aquí. Junto a Quali estamos inspirados por naturaleza. Unicenter USA, te entregamos en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México, desde una licuadora hasta motocicletas. Tenemos financiamiento disponible, entrega gratis y sobre todo, todo en tu idioma. También somos una mueblería local donde puedes encontrar lo que necesites para que tu hogar sea el lugar perfecto para estar. Tenemos salas, comedores, colchones, recámaras, electrodomésticos y más. Recuerda, Unicenter USA, fácil como compras en tu país. Soy Leopoldo Hernández, gerente general de ACAAL de RL. Quiero hablarles en este momento de nuestras promociones para inversionistas. Tenemos actualmente en nuestro guardadito un producto pensado especialmente en los salvadoreños en el exterior para que tu remesa y tu esfuerzo esté bien guardadito con nosotros acá en ACAAL de RL. Además de eso, tenemos la promoción de que si usted apertura un depósito a plazo por $5,000, le damos una comida en la Ola Betos. Y además de eso, con nosotros no existe la mala suerte. ¿Por qué? Porque si usted ahorra con nosotros, apertura un depósito a plazo por $5,000 durante 12 meses, el 12º mes se lo duplicamos. O sea, le pagamos el doble de los intereses. Con ACAAL de RL no existe la mala suerte. Además de eso, y por último, si usted desea solamente ahorrar durante 6 meses, tenemos la tasa de interés preferencial del 9%. Los esperamos. Conozca, por favor, todas nuestras opciones para inversionistas. Próximamente en San Salvador sobre el Paseo General Escalón. Muchas gracias. Estamos de regreso, gracias por continuar en nuestra sintonía. En ese arranque de la semana quiero agradecerles a ustedes por estar en la sintonía en esta transmisión de Las Cosas Como Son, plataformas digitales. Estamos precisamente muy contentos porque estamos conversando con el doctor Félix Ulloa Jr., quien es el vicepresidente electo y ahorita vicepresidente
en licencia, porque recuerden ustedes que están cumpliendo con la orden de la Sala de lo Constitucional después que se desarrolló, por supuesto, la elección del 4 de febrero de este presente año. Reforma al artículo 248 de la Constitución. Y me llama poderosamente la atención, doctor, porque solo se hace un cambio que de alguna manera nos pone en perspectiva el hecho de que podamos entender, y no sé ahí, porque usted ya propuso, entiendo, al presidente de la República, dentro de ese trabajo que usted hizo, una reforma al 248. ¿Qué le parece está hecha y trabajada y aprobada por los diputados? Fíjate que me parece bastante mejor que la que nosotros habíamos propuesto. ¿De verdad? Sí, porque nosotros habíamos propuesto eliminar las dos legislaturas. O sea, en mi propuesta que presentamos en el documento al presidente, eliminábamos el hecho que hubiera que tener la aprobación de una asamblea y la ratificación de una segunda. Nosotros proponíamos que una asamblea aprobara la reforma y que hubiese un referéndum. Exacto. Para que la población lo ratificara. Lo que han hecho los diputados me parece mejor en este sentido. Sí. Primero, no eliminan las dos legislaturas, siempre quedan. O sea, una aprueba y la otra ratifica con los 2 tercios. Pero le agregan, y este es lo bueno, le agregan un seguro más a la reforma que es alternativo. Y este seguro más alternativo es que la misma asamblea que aprueba la reforma, si tiene las 3/4 partes, ahí mismo se ratifica. Entonces, ¿por qué mejora la que yo había propuesto? Porque la que yo había propuesto, primero, no quedaban las dos, de la primera y la segunda, se eliminaban, hoy siempre quedan. Pero segundo, la que nosotros proponíamos era que no aprobaba y convocaba un referéndum. O sea que había que ir a otra elección, convocar al cuerpo electoral, toda la movilización que se hace para un referéndum, que es como una elección más o menos lo mismo. Entonces, aquí lo que está tomando los diputados en este momento era que si la población ya se había expresado en más de las 3/4 partes, como es ahora, ¿verdad?, para elegir diputados, ¿para qué ibas a ir a tu referéndum si ya el referéndum se había dado en la conformación del nuevo cuerpo legislativo, con los 3/4 partes? ¿Por qué es mejor esta que la que yo proponía? Porque si una asamblea legislativa quiere hacer una reforma y no tiene las 3/4 partes, tiene que esperar a que venga la segunda. O sea, que era el método tradicional. Si ahora, como estamos hoy, esta asamblea decide aprobar una reforma electoral, como si tiene las 3/4 partes, la puede aprobar. O sea, nos evitamos llamar a un referéndum. Pero como esto es ahora, es decir, esta mayoría legislativa no va a estar siempre. En el 201 se propone la reforma del artículo 248 en el siguiente sentido, según lo que usted lo que trabajó. Artículo 248, la reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada por medio de referéndum. En caso resulte ratificada, la Asamblea Legislativa emitirá el decreto correspondiente, en el cual se mandará a publicar en el diario. Eso es lo que hace mi propuesta. Ajá. O sea que y como ves, ahí no hay primera ni segunda. No, claro. Aquí se mantiene. Esa es la sabiduría. Me parece mejor lo que han hecho los diputados ahora. Ahora, ¿y qué le responde usted a los constitucionalistas que dicen que estaban fuera de tiempo, que no podían proponer reformas constitucionales, mucho menos hacerlas, porque no habían hecho la oferta electoral durante las elecciones? Dos cosas me puedo responder. Dos. Una, sí hubo oferta de reforma constitucional por los diputados que estuvieron en la Asamblea de 2021-2024. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en las elecciones, ponerle enero, febrero del 2020, del 2021, pues las elecciones del 2021, no te olvides que fueron el 28 de febrero de 2020.
21. Y nosotros estábamos trabajando la reforma electoral en esos meses. Entonces, varios de los diputados que salieron electos en el 28 de febrero de 2021 estuvieron acompañándonos aquí en este local. Fueron parte de Ellos ofrecieron que iban a apoyar, respaldar el proyecto de reforma constitucional que estaba haciendo la presidenta. O sea, la oferta de reforma constitucional estuvo. Ese Eso detalle. se les olvida. Sí, no. Y te voy a decir otra cosa que les olvida. Porque dicen, ¿y por qué le hicieron faltando 48 horas para que terminara la legislatura? Y en 1991, cuando se hizo la reforma constitucional. Inclusive se hizo en horas de la madrugada. No, si no estábamos ahí en el parque esperando que vinieran los compañeros que venían de México, del FMLN, FDR, con el disquete, con la reforma que se había acordado allá en México, llegaron como a las 10 de la noche. Solo llegaron a saludar ahí en la plaza donde estábamos y salieron para la asamblea y lo llevaron y ahí mismo se aprobó. Horas antes, no días antes, horas antes que terminara la asamblea de abril de 1990. O sea, el 30 de abril de 1990, faltando horas para que terminara esa asamblea, aprobó la reforma que vino de México y el día siguiente, el 1 de mayo, entraba la que había sido electa, la de 1991, donde estaba Fermán Cienfuegos, la gente del FMLN todavía no estaba en el plano 24. En esa estaba Rubén Zamora, estaba Silvia Barrientos, eran los de la Convergencia Democrática, los diputados que entraron en mayo de 1991. ¿Acordate eso? Sí. O sea, 1 de mayo de 1991, 30 de abril de 1991. Las reformas se aprueban antes de la medianoche. Sí. Y se aprueba se ratifica el día siguiente. Ahora se hace 48 horas antes. Sí. 2 días antes que termine la Sí, lo platiqué con el doctor Francisco Lazo porque me dijo que también él había estado participando en parte de eso y que, bueno, horas, inclusive ellos iban a tomar posesión horas más tarde. Exactamente, O y sea, estaban en la expectativa. Ahí se le caen estos dos argumentos a esto, que es lo que te digo, mira, si es que lo que andan hablando ahora, primero, son ignorantes, porque no conocen la historia, pero además son atrevidos de afirmar cosas que no saben. He escuchado pronunciamientos y discursos de esta naturaleza, de los que han criticado lo que hicieron los diputados. Primero, vamos a estar a la expectativa de si esta reforma es para beneficiar al pueblo, el agregar esas 14 palabras al 248, o para concentrar más el poder. Esto va a estar la expectativa. Yo también voy a estar la expectativa, porque yo lo que sí creo es, y te digo, por experiencia propia también, pues algo yo he tenido es que he andado en estas luchas desde que era estudiante de Derecho, y he visto reformas que se aprobaron, incluso en esa asamblea que fue electa en 1992, se aprobaron reformas que afectaban el régimen económico, el artículo 120 de la Constitución. Se quiso quitar el régimen de la ¿cómo se llama? De las concesiones del Estado, el monopolio del Estado para ciertas actividades económicas, para pasarla al sector privado. Y se aprobó la pena de muerte en una de estas asambleas y la siguiente no la ratificó. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Que el país se ha estado atrasando por ese mecanismo de las dos asambleas, porque hay una conformación legislativa en este periodo, aprueba la reforma, pero en la siguiente no tiene los 2 tercios. Entonces, hay que esperar. Ahora, doctor, toda asamblea legislativa que logre acumular 2 tercios de 3 cuartas partes de esta va a poder cambiar. Pero ¿cuál va a ser la asamblea legislativa que logre recibir 3 cuartas partes de la población del voto popular? Aquella que el pueblo le estará a su respaldo. Es como si fuera un referéndum. Por eso te digo, mejora mi propuesta, porque yo pedía que hubiera un referéndum para ratificarla. Y el referéndum ya se dio. ¿Y pueden ser denominadas estas asambleas como asambleas constituyentes? No necesariamente. Constituyente es un concepto que en derecho constitucional se maneja. Hay 2 tipos de poderes: el poder constituyente y los poderes constituidos.
El poder constituyente es el poder soberano del pueblo, que se convoca para tomar las grandes decisiones, y el poder constituyente puede hacer lo que le dé la gana. Si quiere que aquí tengamos una monarquía y quitar esa cláusula que somos república, y si el poder constituyente, aquí suponete que hubiera como se pretendía, ¿no? Que a través de una revolución aquí se iba a cambiar el sistema, y los triunfantes de la revolución iban a poner un sistema que era la dictadura del proletariado, pero no se logra. Entonces ese poder constituyente no se logra. Entonces vienen los poderes constituidos, y la Asamblea Legislativa es un poder constituyente. Para que pudiera tener características de constituyente, tenía que haberse dado lo que tenemos hasta ahora, que una lo aprueba y la siguiente lo ratifica. Pero eso no es ser el poder constituyente, ese es el proceso de reforma constitucional. Lo mismo en la Asamblea, que sea electa con más de las 3/4 partes. Seguirá siendo un poder constituido, pero si decide asumir el papel de reformador de la Constitución y apela a ese poder que se le ha sido delegado del pueblo, perfectamente podría transformarse en una asamblea constituyente. Aquí ya tuvimos en 1982, se convocó a unas elecciones ordinarias, pero una vez instalada, se dijo, se convierte en asamblea constituyente. O sea, ellos mismos, ante sí por sí, dijeron, nos declaramos asamblea constituyente y vamos a hacer la Constitución. Y le dijimos, no. ¿Qué es la Constitución de Roberto D'Aubuisson? Que la de Roberto D'Aubuisson. Ellos no se eligió para una constituyente, fueron elecciones legislativas. Pero ya instalados ellos, se autodeclararon asamblea constituyente y dieron la Constitución. Ahora, doctor, hay cosas que de verdad quisiera conversarlas con usted, porque, vaya, de la prioridad de lo que se pide, de lo que espera la gente de una reforma constitucional como es esta. Es decir, al agregar esas 14 palabras a este artículo 248, sí los diputados pueden entrar, si tienen ahora mismo la fuerza de las 3/4 partes, a cambiar cualquier artículo de la Constitución, reformarlo y esta misma asamblea ratificarlo, porque tienen ese poder. Esa es la reforma que se hizo. Vaya, ahora, hay cosas que están en el ambiente y que la gente pide, y otras que me imagino entrarán en la agenda. Voy al paquete de reformas constitucionales que usted presentó. ¿En determinado momento cree usted que ese paquete pueda entrar a ser del conocimiento y la discusión de los diputados? ¿O por consiguiente usted cree que habrá otra metodología a partir de la reforma del artículo 248? No, la verdad no lo sé, porque el trabajo nuestro terminó cuando le entregamos al presidente. Es el presidente el que va a decidir si se lo manda íntegro, o le manda una parte, o no lo manda y deja que los diputados hagan por otro lado su tarea. El trabajo fue encargado por el presidente y se le entregó al presidente. Solo hago un corte rapidito. Hola, ¿qué tal mis amigos y paisanos? ¿Cómo están? ¿Qué dijeron que este juguetito nuevo es mío? No, es la nueva flota de vehículos de Evolution Rental Service, que está a disposición para que ustedes ya la puedan rentar. Pidan ya sus pickups, porque hay 3 disponibles en la nueva flota que están a disposición de cualquier necesidad que tú tengas: la playa, la ciudad, la montaña, si vienes de vacaciones, turismo médico, si vienes simplemente a disfrutar con tu familia. 310-994-2563 es el número de Evolution Rental Service. ¿Qué esperas para rentar tu vehículo con los mejores? Te lo entregan en el aeropuerto y las tarifas las mejores del mercado. Evolution Rental Service y estos hermosos nuevos pickups ya disponibles para todos ustedes. Así es que ya saben, me voy de paseo.
Hermano salvadoreño, es tiempo de invertir en El Salvador. Soy Danfred Mejía, ejecutivo de Regresa Seguro. Tú que vives en Estados Unidos o Canadá y buscas adquirir un seguro en El Salvador para ti o tu familia, te tenemos excelentes noticias. Con Regresa Seguro puedes asegurar tu inversión, tu casa, tu vehículo o tus familiares, desde el lugar que te encuentres y sin importar tu estatus migratorio. También con Regresa Seguro puedes adquirir un programa de retiro por medio de un seguro de vida y ahorro y gozar de la asistencia Salvador del Mundo, en la cual te proporcionamos todo lo concerniente a emergencias cuando nos visites en El Salvador. Agenda tu cita al 818-745-4129. Asegura tu futuro y el de tus seres queridos con Regresa Seguro. ¿Eres salvadoreño y vives en Estados Unidos? Seguramente has necesitado en algún momento un trámite legal dentro de El Salvador. Somos Expertise, una firma legal con la suficiente experiencia para acompañarte en tus procesos legales como donaciones o compraventa de inmuebles, divorcios por mutuo consentimiento o por separación por 1 o más años, poderes, permisos de salida del país de menores o para emisión de pasaportes, testamentos, rectificaciones de partida de nacimiento, escrituras de identidad, juicios pendientes, levantamiento de restricciones migratorias, partición de inmuebles, entre otros. Recuerda, somos la Expertise, tu firma legal en El Salvador de confianza. Reelección indefinida. Reforma constitucional para reelección indefinida. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, eso dependerá si hay una voluntad de que haya reelección indefinida y el pueblo esté de acuerdo, pues es el pueblo que decide. Reelección indefinida, muchos dicen, permitiría igual manera, los críticos dicen, perpetuarse en el poder, concentración de poder, dictadura. Es que ahí es donde la gente no entiende la democracia. Tú puedes tener una norma que diga que el presidente se puede reelegir indefinidamente, pero ¿quién elige al presidente? ¿Quién lo elige? ¿Cómo se elige el presidente? Por los votos. Si no le dan los votos, no se va a elegir. Si el presidente Bukele hoy se presentó y no hubiera tenido los votos que tuvo, no hubiera llegado. Te voy a poner el caso, porque es que la gente piensa que la realidad está en las normas. No, la realidad se refleja en las normas, pero las normas no se imponen. Yo te digo, el presidente en Sudamérica, que es donde se ha dado estos cambios para la elección indefinida, creo que fue el de Ecuador, o Evo Morales, que ya no pudieron seguir, porque y tenía abierta la posibilidad, pero tener un sistema parlamentario sobre todo. Tú ves el caso de Felipe González en España, o tener el caso del canciller Kohl en Alemania. Iban a elecciones, ganaban, volvían, repetían. Felipe González tuvo más de una década, el canciller Kohl estuvo más de 14 años, y nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque son los pueblos los que lo eligen. No es la norma la que te garantiza que te quedas. Es la norma lo que hace es habilitarte para que si el pueblo quiere, te siga eligiendo, pero la norma no te garantiza que va a estar en cambiar la forma de elegir al Tribunal Supremo Electoral y dividirlo en... Eso está en el documento que presentamos nosotros. Sí. ¿Y usted qué piensa de eso? ¿Se debe de cambiar? Claro, eso es. Plebiscitos y referéndum consultivos. También, no solo consultivos. Hay 4. Revocatorio de mandato, hay de todo. ¿Eso va en lo que usted presentó? Son 4 instituciones de la democracia directa: revocatorio de mandato, referéndum, plebiscito y la iniciativa ciudadana. Economía como principal reto del segundo mandato, el milagro económico, la gente, el hambre, cambiar la calidad de vida de la gente, mejorar la calidad de vida de la gente. Eso va a ser, cree usted, prioritario en este trabajo, en este esfuerzo que va a hacer junto al presidente Bukele a partir del 1 de junio de 2024. Sí, pero con la Constitución. No, claro, estoy pasando a otro tema. Claro, eso es lo que ya dijo el presidente y es lo que hemos andado haciendo nosotros hoy en este viaje que tuve que realizar en China
promoviendo nuestras alianzas y atrayendo más inversión extranjera directa, abriendo los campus para la inversión en turismo, en energías renovables, en innovación, que es donde el país está queriendo ser competitivo. Por eso hemos creado todas estas leyes económicas que facilitan el comercio y el comercio digital, el e-commerce. Por eso hemos dado la ley de Bitcoin, hemos dado la ley de los activos digitales, hemos dado la ley de exención de impuestos por 10 años para las empresas que vengan a invertir en tecnología. La última, guerra contra la corrupción y la captura de un alto funcionario en funciones. Sí, bueno, eso fue lo que dijo el presidente el 1 de junio del año pasado, cuando anunció las 3 grandes medidas. Dijo que esta quizá era la más importante, la tercera. Y dijo, aquí no ven ustedes al fiscal, ¿verdad? No, porque en este momento están interviniendo los bienes del presidente Cristiano. Hemos declarado la guerra a la corrupción. Y la corrupción la vamos a atacar de donde venga. No solo a los corruptos del pasado, sino también a los corruptos actuales. Y por eso la última reunión de esa que tú decís, que también está el fiscal, y reunió a todo el órgano ejecutivo y les dijo, ustedes no van a la elección. El vicepresidente dijo, pero los que hagan bien trabajo van a seguir, van a ser felicitados. Van a ser. Los que hagan excelente trabajo van a seguir, y los que hagan mal trabajo los vamos a separar, y si cometen delitos es el caso de Cristian Flores. Gracias, vicepresidente. Te agradezco mucho el tiempo. Una hora y media. No, todavía tenemos tiempo. Pero bueno, le agradecemos mucho al vicepresidente de la República. La verdad que tiene una agenda tan apretada que nosotros mismos también nos sorprendemos de su día a día. Pero de todas maneras, amigos, era la intención de conocer verdaderamente la postura de quien va a seguir acompañando al presidente de la República por 5 años más hasta el 2029 en la vicepresidencia de la República, y por supuesto los cambios y transformaciones que vienen de aquí en adelante para el país, la aspiración que tiene el pueblo salvadoreño porque se mejore la calidad de vida de toda la población, sobre todo aquella más necesitada, y por supuesto esa era en principio la necesidad de platicar con el vicepresidente, el doctor Félix Ulloa Jr. Gracias de verdad por habernos acompañado y sobre todo por habernos prestado la atención. Arrancamos así la semana productiva. Mañana pues estaremos diciendo en nuestras plataformas digitales quién será nuestro invitado. Por hoy no hay tiempo para más. Gracias. Pórtense bien, que nada les cuesta. Hagan el bien, no se fijen en quién. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natamakis. Buenos días para todos. Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados.